una receta que no puede faltar en tu recetario es la de una buena torta de chocolate. Y esa es la que te traigo para hoy. Una torta de chocolate simple, húmeda, con una cobertura de chocolate y dulce de leche que queda exquisita. Quédate ahí que ya empezamos a cocinar. Nos acompañan Ollas y Sartenes Doña Tina, para cocinar mejor. Usman, hornos, cocinas, campanas. Ahora todos podemos ser chef. Harina Cúspide, el más noble trigo del campo a tu mesa. ¿Cómo vamos a empezar haciendo esta torta? Bueno, vamos a hacer una leche ácida, ¿sí? Leche común. Y a la leche lo que vamos a hacer es agregarle unas gotitas de jugo de limón. Yo corto tranquila arriba de mis mesadas porque siempre quedan impecables. Le voy a sacar la semillita. Y voy a exprimir un poquito de limón. Y la voy a dejar reposar. Vas a ver que la leche de a poquito se va a empezar a cortar. Con medio limón para esta cantidad es más que suficiente. Tenemos esto listo. Lo reservamos. Fíjate que ya como va cambiando la leche y de a poco se va cortando. ¿Por qué hago esto? Porque dentro de la receta voy a utilizar bicarbonato de sodio y el bicarbonato de sodio necesita de un ácido para poder activarse. Ese ácido lo vamos a encontrar dentro de la leche que la vamos a cortar con el limón. ¿Cómo seguimos con esta receta? Te dije que era muy simple. Vamos a empezar con un cremado y este cremado lo vamos a hacer con manteca blandita, manteca pomada, a la que le voy a agregar azúcar negra, que va a aportar color y que va a aportar humedad, y azúcar común. ¿Por qué no uso solamente azúcar negra? Y porque el azúcar negro tiende a ser mucho más pesado que el azúcar común, entonces nos va a quedar una torta muy húmeda, pero también como demasiado tosca. Entonces combino las dos azúcares y de a poco voy a empezar a formar una pasta, una especie de cremado. Algo que le va a aportar también mucha humedad es aceite. Estoy usando aceite neutro, el más neutro que encuentres. Aceite de girasol, si no tenés algún aceite mezcla, pero el de girasol sería el ideal. De a poco voy mezclando el azúcar con la manteca, que si está bien pomada no te va a dar mucho trabajo. Si esto lo querés hacer con una batidora eléctrica, lo podés hacer. Pero fíjate que no da demasiado trabajo unir todo. Vamos a agregar entonces el aceite. Seguimos uniendo, son muy pocos pasos. Y vas a ver que es una torta que cuando la cortás se ve lo húmeda que es, lo esponjosa que queda. Bien, ya tengo todo mezclado. Le voy a agregar los huevos. Siempre que hacemos tortas, budines, lo ideal es que los huevos estén a temperatura ambiente. 4 huevos te dije, vamos a usar 4 huevos que los voy a ir integrando de a 2 para que sea mucho más fácil. Vamos con 2. Seguís mezclando. Acá va a costar un poquitito, pero se va a mezclar bien. Y cuando ves que más o menos ya está integrado, le vamos a agregar los otros 2. Ahí estamos. Bien. Esto ya no lo necesito. Termino de integrar los huevos. Sobre la hornalla tengo agua que estoy calentando, que ya está caliente, agua hirviendo. Esta agua hirviendo se la vamos a agregar al cacao. Es una torta que se hace así como por partes. Acá tengo entonces la leche con el jugo de limón que se está cortando. Y acá tengo manteca, azúcar blanca, azúcar negra, aceite y los huevos. Reservo esto por un lado y me voy a buscar el agua caliente, que está bien caliente, hirviendo,
que la voy a mezclar con el cacao y se va a formar una especie de pastita. Ahí. Me busco una cuchara. Y fíjate cómo el cacao se va diluyendo. Estoy usando cacao amargo. No uses el cacao que usamos cuando haces la leche chocolatada, ¿eh? Es el cacao amargo. Cuanto mejor sea la calidad del cacao que estés usando, cuanto más puro sea, más sabor a chocolate va a tener la torta y más oscura va a quedar. Fíjate cómo el cacao de a poco se va hidratando y va a formar una pastita. Cuando termines de hidratar bien el cacao, que veas que no quedó ningún grumo, te quede una pasta así, es que ya está, ¿sí? La idea es que quede así, una pastita bien homogénea. Lo reservamos también. Me voy a empezar a llevar las cosas que ya no necesito. Esto tampoco lo voy a necesitar. Y ahora voy a empezar a ensamblar toda mi receta. Me voy a buscar una buena espátula a mano y vamos a mezclar toda esta pasta de cacao con el resto de la preparación, donde teníamos los dos tipos de azúcar, la manteca, los huevos, el aceite. No quiero desaprovechar nada, entonces me voy a valer de la espátula de goma, así limpio bien todos los restitos que puedan quedar. Y voy a seguir mezclando. Tengo el horno precalentado. Es una torta que va a tardar bastante en cocinarse porque ahora vas a ver que tiene una textura bastante líquida. Entonces la vas a cocinar en un horno moderado, un horno a 170 grados y te va a llevar por lo menos una hora y cuarto, ¿sí? Así que paciencia, pero después te aseguro que va a quedar riquísima y súper húmeda. Fíjate cómo quedó todo bien homogéneo, bien mezcladito. ¿Qué tengo que me está faltando? Pizquita de sal, que va a acentuar y va a realzar muchísimo el sabor al chocolate. Esencia de vainilla, un chorrito. Seguimos mezclando. Y me resta agregarle la leche que tengo con el limón y la parte seca, que en este caso estoy usando harina leudante. Usa la harina que yo te recomiendo para que tus preparaciones nunca fallen. A la harina leudante la voy a potenciar. Te dije que usábamos un medio ácido para potenciar el bicarbonato de sodio. Le voy a agregar entonces una cucharadita y media de bicarbonato de sodio. Me voy a buscar un tamiz y voy a empezar a tamizar la harina con el bicarbonato y lo voy a hacer intercalando. Parte de harina voy a mezclar y después voy a agregar la leche. Vamos con un poquito de harina, un poquito de leche, así hasta terminar. Nuevo pórtico sanitario Usman, construido en acero inoxidable de alta calidad. Activación con sensor de movimiento. Inyección neblina de sustancias sanitizantes para uso en hogares, comercios, oficinas o en cualquier puerta de ingreso. Usman, innovación y tecnología para la prevención. Placart, cocinas, placares, vestidores y complementos. Mira, antes de agregarla te quiero mostrar bien cómo queda la leche. Con esta cuchara, cómo queda la leche cortada, ¿sí? Así la necesitamos, así la queremos. Agregamos parte de la leche. Fíjate que queda bien oscura, ¿eh? Y no estamos usando chocolate, estamos usando solamente cacao. Una buena cantidad de cacao, pero es como te decía.
importa muchísimo la calidad del cacao que estés usando para que esta torta quede así de oscura y con este sabor intenso. Vamos con el resto de la harina. Terminamos de tamizar. Mezclamos de nuevo. Es una receta clásica, de esas que no te pueden faltar y que, sacando que lleva bastante tiempo de cocción, después la haces en un ratito. Y nosotros en este caso no la vamos a rellenar, le vamos a hacer directamente una cobertura, porque vamos a hacer una tortita baja, ¿sí? Además, la podés consumir como torta y le podés agregar, por ejemplo, una bocha de helado y te sirve como postre, porque es tan húmeda. Para no comer siempre brownie, te haces esta rica torta. Vamos con el resto de la leche. Y ya la tenemos lista. En este caso, no te aconsejo que uses esos moldes desmontables, porque la verdad que queda bastante líquida y me ha pasado a veces que empieza como a perder el molde y se te hace un enchastre en el horno o en la placa del horno. Yo voy a usar un molde, una tortera de las comunes, ¿sí? Esta tortera lo que hice fue ponerle en el fondo papel manteca con un poquitito de harina. Si no llegas a tener una tortera común y tenés una tortera de las desmontables, lo que podés hacer es sacarle la base de la torta y dar la vuelta y ponerla al revés. Entonces queda como más prensado. Corres menos riesgo de que se escape, o si no también podés ponerle papel aluminio, encamisarla en papel aluminio como cuando a veces hacemos con los aros. La idea es que quede bien contenida porque como es bastante líquida, si no corres el riesgo de que pierda. Bueno, terminamos. Tenemos todo bien integrado. Tenemos el horno calentito que nos está esperando. Molde enmantecado o enharinado. Para asegurarme le puse abajo papel manteca enmantecado. Vamos con toda esta preparación al molde y no hay mucho más para hacer. Tenemos la torta lista. Lo único que tenemos que hacer es cocinarla. Fíjate, como te contaba, ¿ves? Queda bastante líquida. Justamente eso es lo que le va a dar toda esta humedad. Nos vamos al horno. Fíjate, tengo la torta hecha, ya está fría, está desmoldada. Ahora voy a empezar a hacer toda esta cobertura que es súper fácil. Lo que tengo acá es chocolate, que estoy derritiendo a baño María. Sé que te lo dije un montón de veces, pero nunca está de más recordarte cómo hice para derretir el chocolate. Puse agua en una ollita. Cuando rompe hervor lo apago y recién ahí coloco el bowl. No hiervas el agua y mientras que el agua está hirviendo derritas el chocolate porque corres el riesgo de que ese vapor que generan las burbujas de agua se peguen en el bowl, después se condensa, se transforma en gotita de agua y cuando cae el chocolate te lo va a arruinar. Con el mismo calor del chocolate vas a agregarle la manteca y solita la manteca se va a empezar a derretir. Fíjate que con el mismo calor ya está disuelta, se termina de mezclar y a esto le vas a agregar dulce de leche repostero. Es un baño muy fácil de hacer. Si lo quieres usar como relleno, también lo puedes usar como relleno. Tiene muy buen cuerpo y es muy fácil. Nosotros lo vamos a hacer así. Le podrías agregar, si te gusta, alguna gotita de algún licor, de whisky, de lo que te guste. Bien. Un poquito más de dulce de leche. Y esta va a ser nuestra cobertura.
Cobertura lista. Te vas a agarrar una espátula o si no con una cuchara, una cuchilla, lo que te quede más cómodo. Y vas a empezar a levantar con la espátula y vamos a empezar a cubrir primero los bordes. Va a ser una torta bien rústica, ¿eh? No hace falta que quede súper lisa. Al contrario, después con la misma espátula le vamos a ir dando como si fuesen onditas. Esta es una receta que no te puede faltar, la tenés que tener porque es una receta que te va a sacar del paso. Es una rica torta para un té, para un café, la podés usar como postre. Son esas recetas nobles que no fallan nunca. Y como te decía al principio del programa, no puede faltar en un recetario una buena torta de chocolate. De esas bien golosas, bien chocolatosas. Cubrimos todas las paredes de nuestra torta y vamos a la superficie que voy a tirar una buena cuchara. Le ponemos una buena cantidad de cobertura porque no tiene relleno. Y terminamos de cubrir. Un poquito más. Y con la misma espátula, fíjate que le voy a dar como onditas. Que esa va a ser nuestra decoración. Si sos amante del chocolate, esta receta te va a encantar. Listo. Me voy a buscar un lindo pie de torta para presentarla. Ahí estamos. Y ahora sí, sin miedo, la levantamos. Y la ponemos en la base, en el pie de torta. Perfecto. Tenemos la torta casi terminada. La podés decorar con lo que vos quieras, con lo que más te guste. Yo elegí unas perlitas color rosa porque me parecía que quedaban bien delicadas. Y la verdad que es una torta que no necesita mucho más. Ya de por sí, el chocolate invita a comer. El chocolate siempre queda lindo. Así que simplemente para darle un toque de brillo, le voy a poner estas perlitas. ¿Y sabes qué voy a hacer? La voy a cortar para que veas cómo queda adentro, para que veas que no te estoy mintiendo, para que te animes a hacerla. Voy a usar esto. Voy a buscar un cuchillo. Y fíjate cómo queda adentro. Ya con el cuchillo te das cuenta. Queda súper, súper húmeda. Te digo que esta es una de las recetas, una de mis recetas preferidas de torta de chocolate. Mirá. ¿Se ve? Espero que sí, porque de verdad no te estoy mintiendo. Si te gusta el chocolate, esta receta te va a encantar. Receta lista. Torta húmeda de chocolate. Para la torta, mezclar el jugo de medio limón con 120 centímetros cúbicos de leche y reservar. Cremar 120 gramos de manteca pomada con 250 gramos de azúcar negra, 150 gramos de azúcar blanca, una pizca de sal y esencia de vainilla. Agregar 120 gramos de aceite y 4 huevos. Verter 200 centímetros cúbicos de agua hirviendo sobre 100 gramos de cacao amargo y mezclar la pasta de cacao con la preparación anterior. Incorporar 300 gramos de harina
cocina leudante con 1,5 cucharadas de bicarbonato intercalando con la leche ácida. Colocar en un molde de 20 centímetros de diámetro y cocinar a 170 grados por 1 hora aproximadamente. Para la cobertura, derretir 100 gramos de chocolate semi-amargo con 50 gramos de manteca. Agregar 200 gramos de dulce de leche repostero y mezclar hasta integrar. Cubrir la torta con la crema de chocolate y dulce de leche y decorar a gusto. Acordate que si te faltó anotar algún ingrediente, si te quedó alguna duda de la receta, encontrás el paso a paso en nuestras redes sociales. Y también en las redes sociales estamos subiendo siempre recetas nuevas, tips, info de cursos, así que metete, chusmeá, compartinos todo lo que te animaste a cocinar. Nos encanta que nos mandes fotos, que nos hagas preguntas, que nos comparta todo lo que pasa dentro de tu cocina. Espero que la pongas en práctica, vas a ver que no falla esta receta, te va a encantar, queda súper húmeda. Es una receta, como te dije, muy noble, así que probala, después contame, nos vemos la próxima semana. Ponele un toque de dulzura a la vida, anímate y hacelo dulce.